Hoy es jueves 26 de febrero. Muy buenos días. Soy Francisco Gómez. Les doy la bienvenida a este espacio originado desde la cabina central de radio la rr.com. Radio Resistencia, Radio Revolución, Radio Rebelde. Estamos en las redes sociales, en Facebook, YouTube, X, TikTok, Instagram y Facebook. Allí estamos, si no me equivoco. Creo que las mencioné todas. Estamos en el streaming de radio la rr.com. En todas esas páginas de reproducción de radios, ahí estamos, ustedes nos pueden buscar para que nos puedan sintonizar de la misma forma. Le doy la bienvenida a nuestro invitado, Benjamín Cuellar, defensor de derechos humanos, miembro de Víctimas Demandantes, Vidas, está hoy en la RR. Benjamín, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Francisco. Gracias por la invitación. Estamos a la orden. Gracias a usted por aceptar, por estar con nosotros en este jueves. ¿Cómo amaneció el clima ahí por donde usted se ubica, acá en San Salvador, Benjamín? Pues algo caliente porque estoy cerca de un incendio, de los de ayer. Preocupante, ¿no? Se han atendido, entiendo, cerca de 6,000 incendios, entre grandes, súper grandes, pequeños, súper pequeños, de todo. Ha informado los bomberos a nivel nacional. Creo que se está rompiendo récord también en este tipo de casos que se está dando en nuestro país. Pero en fin, bueno, Benjamín Cuellar, quisiera iniciar. Esta semana, el martes específicamente, se ha aprobado un periodo más, una ampliación del régimen de excepción. Para llegar al número 48, esto significa 4 años bajo el régimen de excepción. Allí me quisiera estacionar en este primer comentario que usted nos haga. O sea, 4 años han sido suficientes de régimen de excepción. Se han logrado el objetivo, o sea, la ley era corta, las palabras eran cortas y muy específicas, que era para combatir a las pandillas y terminar con ello. Según la Constitución, se puede tener un régimen de excepción por 30 días y una prórroga, o sea, llegar a 60, pero ya se va a 48 prórrogas. ¿Cómo podemos hacer todo este comentario, Benjamín, cuando ya en marzo se cumplan 4 años del régimen de excepción? ¿Qué se ha hecho o qué no se ha hecho en este tiempo? Mire, los dos comentarios que ha hecho, tanto como el régimen de excepción como el de los incendios, me remonta a Monseñor Romero. Monseñor Romero, siendo arzobispo, vivió también una época de varios incendios en el país. No sé si muchos en San Salvador, ¿verdad? O distribuidos en el resto del país, porque leí la noticia o el comentario. Monseñor Romero decía de que esto había que investigarlo, pero que si había mano criminal, ¿verdad? Si había algún hecho, si era producto de un hecho doloso, o sea, a propósito, había que investigar, ¿verdad? Castigar y repararle el daño a las víctimas también, ¿verdad? Entonces, eso es un comentario. Y el otro es, también me remonta a Monseñor Romero, porque cuando se dio el golpe de Estado de 1979, del 15 de octubre de 1979, el último golpe de Estado militar castrense, ¿verdad? Cuartelazo, como le decían, o como les dicen antes. Hay otros golpes de Estado, como el que dio Fujimori en Perú, cuando se tomó la Asamblea, el Congreso, ¿verdad? Aquí también hubo una toma militar de la Asamblea Legislativa. Pero bueno, cuando se dio ese golpe de Estado, Monseñor Romero le dio el beneficio de la duda. Quizás estoy siendo demasiado riguroso diciendo que el beneficio de la duda. No, Monseñor Romero pidió que se apoyara, ¿verdad? Y fue criticado por varias gente, sobre todo con aquellos que manifestaban o se habían decantado por la vía de la lucha armada, ¿verdad? Entonces,
Dentro de las organizaciones revolucionarias de aquella época, guerrilleras, hubo alguna que apoyó el golpe de Estado, ¿verdad? Era parte del Foro Popular, y otras que no, que decían que era parte de perdón, creo que era una sola, las Fuerzas Populares de Liberación. No sé si estaré en lo correcto, pero bueno, lo que estoy seguro es que las Fuerzas Populares de Liberación sí no apoyaron ese golpe de Estado. Dijeron que era una maniobra imperialista para evitar el triunfo de la revolución salvadoreña, pero en ese marco de discusión ideológica de vías para tomar el poder a través de la insurrección, del golpe de mano, del golpe de Estado, etcétera, etcétera, dentro de la izquierda, mucha gente criticó a Monseñor Romero por su posición de darle el beneficio a la duda. No sé si fue, no me recuerdo, si fue un claro apoyo o era de dar el beneficio de la duda. Lo que sí se dio es que antes del golpe de Estado platicó con algunos de los que estaban organizando ese golpe de Estado. ¿Por qué menciono todo esto? Porque el problema de las maras en El Salvador era de un tamaño tan grande, ¿verdad? Y le estaba haciendo tanto daño a la población allá en el abajo y el adentro del Salvador, ¿verdad? Donde viven las mayorías populares, donde habitan las mayorías populares, bueno, esa reacción frente al fin de semana sangriento, el último fin de semana de marzo, fin de semana sangriento de 80 y tantas, casi 90 personas asesinadas, en su mayoría no pertenecientes a las maras, ¿verdad? Mucha gente dijo, bueno, al fin tomaron al toro por los cuernos y le van a entrar, ¿verdad? Pero ya uno no sabe si eso que ocurrió sirvió de pretexto para implantar, ¿verdad?, un régimen que según las noticias, ¿verdad?, se basa en un pacto con los liderazgos de las maras. Hay quien dice que el CECOT, el famoso Centro de Contención del Terrorismo, fue parte de ese pacto con los liderazgos para que estuvieran ahí todos aquellos condenados ya en los gobiernos anteriores, sobre todo, no sé si todos, pero la mayoría condenados en los gobiernos anteriores, que permitió hacer o promover un espectáculo que fue filmado, se distribuyó por todo el mundo, donde todos los que aparecían, por lo menos la imagen que le queda a uno, es que todos estaban tatuados. Por eso iban desnudos, con calzoncillo, para que se le vieran todos los tatuajes, ¿verdad? Y en una filmación con música de fondo, con narrativa, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso la gente lo aplaudió. Y creo que con razón. Y por eso mucha de la gente, yo le he dicho en algún momento, mucha gente, perdón, está agradecida, ¿verdad?, por lo que se hizo. Pero, porque, insisto, el tamaño del mal que le hacían las maras a la gente, a las mayorías populares, estoy hablando sobre todo, era grandísimo. Entonces el agradecimiento todavía está presente, pero el prolongarlo, el capturar a más de 90,000 personas, muchas de ellas inocentes, y dejar libres a algunos cabecillas, ¿verdad? Esas historias han sido contadas abundantemente. Entonces, no lo pone a uno en duda. ¿Para qué implantar ese régimen de excepción y prorrogarlo tanto en el tiempo? Mire, Francisco, lo que acaba de ocurrir en México este fin de semana, con la muerte del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, ¿verdad? Y la reacción de este cártel,
¿verdad? Es lo que uno pensaba que por lógica podía ocurrir si las maras realmente, si no había de por medio algo, ¿verdad? En ese golpe que se le dio a las maras, ¿verdad? Supuestamente hubieran reaccionado si decían que tenían armas, que tenían dinero, que tenían vehículos, que tenían casas, que tenían teléfonos celulares, etcétera, que estaban organizados. O sea, con esto que estoy diciendo, no estoy negando, y voy a insistir, ya lo dije, el mal, ¿verdad?, terrible que le hacían las maras a las mayorías populares. No estoy negando eso, ¿verdad? Pero, y yo siendo director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, me tocó atender a muchas víctimas de las maras, ¿verdad? Y ver cómo se les apoyaba en buscar refugio, cómo apoyábamos a la fiscalía para sustentar sus casos, etcétera, etcétera. Pero ya la prórroga en el tiempo, sin haber habido una reacción, no digo como la del cártel Jalisco Nueva Generación, pero que por lo menos hubieran metido las manos, Francisco. Si que hubieran metido las manos, uno dice, bueno, aquí algo raro hay, ¿verdad? Entonces, yo creo que cada vez más, en la medida que avanza el tiempo, uno va juntando piezas para un retrato, como le puso el título, una autora nicaragüense a un libro sobre Monseñor Romero. O sea, cuando juntó varias testimonios de gente que conocía a Monseñor Romero, pero creo que queda bien acá, piezas para un retrato de que algo ha habido que se viene comentando desde casi el principio. La negociación con los liderazgos de las maras y para beneficio de esos liderazgos y para el beneficio de una estrategia que ya se prolongó en el tiempo y es para tener sometida a la gente agradecida, ¿verdad? Por un hecho real que fue la desarticulación de las maras, pero agradecida porque se mantiene eso, porque si lo quitan, regresan las maras. Es el discurso oficial. Entonces, bueno, ¿terminaron con las maras? No terminaron. O sea, ¿hasta cuándo va a ser el momento en que el último marero caiga? Porque ese es el discurso oficial también, o semioficial. O sea, hasta que caiga el último marero, no se va a levantar el régimen de excepción. ¿Y quién va a garantizarnos de que es cierto o no que no ha caído el último marero o que va a caer el último marero en determinado momento? Entonces, eso es para mí lo que hay que, lo que me surge de todo esto alrededor del régimen de excepción. Mire, Benjamín, es repetitivo, pero ¿se logró el objetivo para tener el régimen de excepción o continúa porque no han logrado el objetivo? ¿Cuál será la razón? ¿El objetivo formal ¿Sí? o el objetivo real? No, el formal. O sea, porque ante eso se puede hacer una denuncia, un reclamo, pedir una explicación. Ante el objetivo real, ellos pueden decir que es mentira, lo que cualquiera de nosotros digamos también. Mire, estamos frente a un gobierno que o tergiversa la información, ¿verdad? Y la acomoda según sus intereses, o la esconde, ¿verdad? La oculta. Entonces, se pueden combinar las dos cosas también. Entonces, francamente, lo que yo recojo, lo repito, como dice la gente, vuelvo y repito. Siempre me da risa eso. Sí. Entonces, si se dice que hasta que caiga el último marero, ¿verdad?, se va a levantar el régimen de excepción, ¿quién me garantiza a mí si ya cayeron o no cayeron todos los resabios que habían de estos grupos criminales? O sea, nadie me garantiza eso. Entonces, se está usando, o sea, el sentido común me dice que se está usando para mantener, por un lado, agradecida a la gente, porque el discurso oficial tiende a eso. O sea, que el régimen de excepción le garantiza la seguridad y no pasa lo que ha pasado en
México, por ejemplo. En México no fue régimen de excepción, ahí fue guerra abierta, ¿verdad? Por lo menos lo que ocurrió este fin de semana. No sé si cómo estarán las cosas ahorita, pero lo que ocurrió este pasado fin de semana, bueno, usted habrá visto los carros de combate, los coches de combate traídos de Estados Unidos o de China, o no sé dónde dieron, pero traídos del extranjero, con armamento también traído de Estados Unidos, de otros países del mundo, del lado de el grupo, bueno, el grupo armado del cártel. Entonces, eso no ha ocurrido acá. Y dicen que han incautado armas, que han incautado dinero, que han incautado vehículos, etcétera, etcétera. Entonces, eso está desarmado. Entonces, el régimen de excepción, el discurso oficial le dice a uno, y le dice al mundo también, lo acaba de decir Félix Ulloa en España. O sea, el régimen de excepción no ha coartado libertades, la gente sigue viendo espectáculos, sigue viendo deporte, sigue viendo fiesta, el ciudadano honrado no tiene ningún problema, ¿sí? Pero entonces, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? O sea, si ya se terminaron las maras, si solo falta uno que otro marero que no lo han capturado y por eso mantiene el régimen de excepción, ese régimen de excepción, el sentido que tiene es, ¿verdad?, el control ciudadano, ¿verdad? Y mantener viva la figura de un gobierno que a través de la mano dura, ¿verdad?, está salvando al país y a la ciudadanía. No podemos vivir en un país normal, entonces. Un país normal es aquel que no, que tiene su constitución, tiene sus reglas, se respetan. El régimen de excepción, que es válido en algún momento, es de excepción, ¿verdad? No es un régimen de excepción normal, que permanezca con el tiempo, que es lo que está pasando acá. Por eso me remontaba a lo de Monseñor Romero cuando apoyó el golpe de Estado, que fue a raíz de un hecho que no es similar, no quiero compararlo, pero que fue un hecho, eso era permanente también en el tiempo, como permanente en el tiempo era el accionar de las maras, el accionar criminal de las maras. O sea, nosotros estábamos frente al accionar criminal de un Estado terrorista en aquel tiempo. Entonces, por eso se dio el golpe de Estado. Y se decretó régimen, estado de sitio, régimen de excepción, toque de queda, etcétera, etcétera. Y esto duró muchos meses, ¿verdad? Incluso años. Pero estábamos escuchando ya no sonar, sino que retumbar los tambores de guerra. O sea, ya se nos venía la guerra encima. Ya había triunfado la insurrección sandinista en Nicaragua, etcétera, etcétera. Entonces, el grito aquí en El Salvador era, si Nicaragua venció, El Salvador vencerá. Entonces, estos recursos establecidos en la Constitución, ¿verdad?, como el caso del régimen de excepción, deben ser utilizados para lo que se han acordado, no para otro tipo de situaciones en favor de determinado grupo de poder. Eso es lo que yo creo que tenemos que considerar. Mire, Benjamín, vuelvo. ¿Cómo es que no le gusta? ¿Cómo es que le da risa? Vuelvo y repito. No, hay otros que dicen, ¿te lo repito otra vez? O sea, que me lo vas a decir 4 veces, le digo. Lo repito de nuevo, también dicen. ¿Y para qué está siendo utilizado? Digamos que el objetivo lo han conseguido y que han metido o han sacado de circulación a buena cantidad de pandillas. Dejémoslo ahí. Pero ¿por qué continúa? ¿Cuál es para qué está siendo utilizado el régimen de excepción? Como dicen, si hablamos ya con las cuentas claras, o sea, ¿para qué está sirviendo, Benjamín? Vuelvo y repito, no, ya no vamos a estar fregando con eso. No, pero sí,
creo que hay que insistir en eso. Sí. O sea, primero, mantener el fantasma, ¿verdad? De las maras como un actor, ¿verdad? Dañino para el, la convivencia normal, tranquila de la gente. Entonces, para eso necesita algo excepcional. Entonces, no estamos hablando de una normalidad. O sea, si usted resolvió el problema, ¿verdad? La normalidad sería que, bueno, ya, se acabó eso, soldados para los cuarteles, ¿verdad? Policía a dedicarse a lo que le toca, que es garantizar la seguridad pública con respeto irrestricto de los derechos humanos, según la Constitución. Y bueno, regresar a la normalidad. Pero entonces, ¿para qué seguir con el régimen de excepción? Bueno, primero para mantener el, iba a decir el fantasma, pero no fue un fantasma. Las maras existieron, hay gente que dice que todavía existen, que quedan resabios, sobre todo el gobierno, ¿verdad? Y que hasta que no capture el último marero no va a levantar el régimen de excepción, pero sobre todo para tener una imagen de un gobierno fuerte que terminó con el problema, ¿verdad? Que acabó con las maras, pero que no va a regresar a la normalidad. Porque la gente dice, bueno, pero si El Salvador es el país más seguro del mundo, yo siempre insisto que no. Y ahí tenemos que hablar, ya creo que lo hemos platicado un par de veces acá, que el concepto de seguridad humana es más amplio que el concepto de seguridad ciudadana, ¿verdad? Y de seguridad pública. Entonces, y ahí tiene que ver la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, etcétera, etcétera. La seguridad jurídica también es importante para completar ese concepto. Pero también para hacerse publicidad. O sea, dígame cuál es la tendencia en todo el discurso oficial, ¿verdad? Ya sea por su líder o por funcionarios, el discurso, cuál es el componente principal y casi único de los logros de este gobierno. Bueno, hoy están diciendo que El Salvador fue el país que creció en turismo. Eso lo hizo a través de un tuit Bukele, a nivel mundial, el de mayor crecimiento el año pasado a nivel mundial. Ahí César Villalona lo explicaba bien, ¿verdad? Bueno, si El Salvador tenía 2 y creció a 4, ¿verdad? Entonces hay un tanto por ciento que no es lo mismo que México, que tenía 3, si El Salvador creció de 2 a 5, ¿verdad? Entonces hay un tanto por ciento más grande que si México creció de 4 a 6, ¿verdad? O sea, El Salvador creció 3 puntos y México creció 2 puntos. Pero el tamaño del turismo a nivel entre México y El Salvador, proporcionalmente hablando, o sea, por cada 100,000 habitantes, o no sé cómo es la medición que hacen, son medidas diferentes, son comparaciones diferentes. Pero bueno, hoy están agarrándose del turismo, pero antes solo se presumía de que El Salvador es el país más seguro del mundo. Y es un discurso recurrente. Si le han agregado otros detallitos por ahí, como esto que he mencionado del turismo, es porque se manipula la información, ¿verdad? Invite a César Villalona para que le explique bien eso, porque yo no, solo lo alcancé a leer ahí y mi nivel de comprensión es ese que comentaba, pero que no es lo mismo El Salvador que México, por poner un ejemplo. Creo que ponía el ejemplo de México. Pero bueno, recurrentemente durante los 7 años, ¿verdad? Ya se van a cumplir 8, entiendo yo. No, 7 se van a cumplir, desde el 2019, desde que está Bukele, ¿verdad? El discurso recurrente, sobre todo a partir de lo ocurrido en el
después de lo de marzo del 2022, y ya van 4 años de régimen de excepción, es la seguridad. El Salvador es el país más seguro del mundo, del hemisferio occidental, ¿verdad? Entonces, tiene esos dos, para mí, tiene esos dos fines. El control, no, 3 quizás, ¿verdad? Le decía, el agradecimiento de la gente, el control de la gente, ¿verdad? Y la propaganda de logro, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, uno puede decir, bueno, que no tiene sentido, que esto, que lo otro, sí, pero para quienes están haciendo esto, ¿verdad? Y quienes están sirviendo de esto, sí tiene sentido y lo van a seguir manteniendo. Bueno. ¿Y la población por qué lo acepta, Benjamín? Yo he insistido, ¿verdad? Porque las mayorías populares, o sea, he insistido con la palabra agradecimiento, ¿verdad? Y es que... Pero ¿y por qué va a agradecer digamos que es un equipo de fútbol, porque con usted hablamos mucho de fútbol, y yo, ¿por qué le voy a agradecer al portero? Porque atrapó 5 pelotas, y no ese es su trabajo. Porque antes tenía 1 o 2 porteros malos que les metían las goleadas. Sí. ¿Sí? O sea, entonces, o sea, vivir en situaciones como las que vivía la gente, ¿verdad? Y se lo digo yo, y usted también conocerá, pero a mí me tocó, digamos, siempre recurro a ese ejemplo porque es conocido o debería de ser conocido, quizás ya se está olvidando. Es el caso de Alison Rendero, ¿verdad? Alison Rendero, la joven de 16 años, campeona de lucha olímpica en Centroamérica, en nivel estudiantil, ¿verdad? Que fue descuartizada, fue secuestrada y descuartizada. Entonces, yo veía la angustia de la familia, ¿verdad? Porque no solo habían tenido la tragedia de la muerte de su sobrina, porque en realidad ellas vivían con los tíos. Era una familia ampliada, porque vivían tío, tía, hijos de ellos y la Alison Renderos y sus hermanas. Eran solo niñas, porque la mamá había muerto y el papá vivía en Estados Unidos y estaba en condiciones o sea, no tenía documentos, entonces estaba irregular, en situación irregular. Y entonces no podía, cuando asesinan a Alison Renderos, por eso me di cuenta yo, él no pudo venir porque si salía ya no podía regresar, etcétera, etcétera. Pero uno se da cuenta lo agradecido que quedó esa gente, ¿verdad? Con el esfuerzo que hicimos desde el IDUCA, ¿verdad? Por protegerlos, por darles protección, por darles seguridad y sacarlos del país. Mire, esa gente a mí me regaló una medalla de, ¿verdad? Una medalla de un santo, no una medalla al mérito. Ese es mi trabajo, era. Entonces, pero tengo varios ejemplos de eso que la gente agradecía. Ahora hablemos de la colectividad, o sea, las mayorías populares que estaban viviendo día a día eso. Entonces, regresando al ejemplo futbolístico del portero, o sea, le metían goleada de violencia, ¿verdad? De terror, de pánico, con los porteros anteriores. Entonces, viene un portero que para eso, ¿verdad? O sea, entonces, lo platicábamos antes de hablar, de arrancar esta conversación, ¿verdad? O sea que el derramamiento de sangre es lo inmediato que había, ¿verdad? Aunque el hambre siga. Y para sostener esa situación, ¿verdad? Están haciendo lo que quieren con total impunidad, ¿verdad? Usted mencionaba de que el régimen de excepción solo se puede prorrogar una vez al mes, un mes. Yo no estoy tan seguro de esa lectura que se hace de que solo una vez se puede prorrogar, pero sea o no, o sea, el sentido común le dice a uno
que no puede pasar 4 años, ¿verdad? Un régimen de excepción, ni siquiera un año, ¿verdad? Porque es excepción para resolver un problema. O sea, se vive una situación excepcional o se decreta una situación excepcional para resolver un problema. Una vez resuelto el problema, ya no tiene sentido vivir en ese régimen de excepción. Entonces, insisto, la única explicación es mantener ese discurso para que la gente, o sea, de que las maras están presentes hasta que no se capture al último integrante de estas, y que por lo tanto debe existir el régimen de excepción y la gente tiene que estarlo agradeciendo. A eso me refiero yo con el agradecimiento. O sea, tanto por el tamaño del problema que tenían, ¿verdad? Con el discurso de que con el régimen de excepción se resolvió, ¿verdad? Y con el que se mantenga ese régimen de excepción, ¿verdad? Aunque esté aguantando hambre la gente. ¿Sí? Bueno, 7:38 nos acompaña Benjamín Cuellar. Él es miembro de Víctimas Demandantes, un claro defensor también muy reconocido de derechos humanos, una voz autorizada para tocar estos tópicos, porque ¿será esta la principal violación de derechos humanos de este gobierno, Benjamín? ¿O está por lo menos en un top 5 de lo que ha hecho en prácticamente 7 años el mandato de Nayib Bukele? Mire, podría considerarse, creo yo, que es una grave violación de derechos humanos. No, hay que considerarlo como grave violación de derechos humanos la captura de personas inocentes, que eso se ha dado en el marco del régimen de excepción. Ciertamente acaba de pasar un evento, no sé, usted que anda ahí cercano a la locución deportiva, sí, al periodismo deportivo. Este domingo creo que fue no me acuerdo cómo le dicen, una competición ahí, que vino gente de fuera del país. El running. No, el Ironman. Sí, le ponen unos nombres que, bueno, acaba de pasar eso, ¿verdad? Entonces la gente dice, y Félix Ulloa lo anda diciendo, fuera del país, es un país que vive normalmente. Entonces, si vive normalmente, si están las condiciones para que se viva normalmente, ¿por qué mantener ese régimen de excepción? Ya lo platicamos, las razones por las cuales yo creo que se mantiene, ¿verdad? Pero, o sea, mantener la espada de Damocles encima del pueblo, ¿verdad? de las mayorías populares, que la gente siga agradeciendo y haciéndose publicidad en el gobierno. Pero bueno, el caso es que la captura de personas inocentes es una grave violación de derechos humanos en el marco de ese régimen de excepción. La violación al derecho al debido proceso, ¿verdad? Y las garantías judiciales es otro grave problema de violación de derechos humanos en el marco de ese régimen de excepción. O sea, y en ese entorno de violación a garantías judiciales y debido proceso está esos juicios masivos que están haciendo, en el cual se viola uno de los pilares del derecho penal, ¿verdad? Del derecho punitivo, como dicen, que es el de la individualización de la responsabilidad de cada persona en el cometimiento de un delito. No, ahora, si usted vivía en la Campanera, ¿verdad? Y lo agarraron, aunque no se metiera en nada, aunque fuera incluso hasta víctima de las maras, ¿verdad? Pero lo agarraron por llenar las cuotas, por llegar a más de 90,000 detenidos, lo meten con la clica que estaba ahí en la Campanera, por decir, por citar un nombre de un lugar que la gente más o menos lo identifica por lo que sufrió la población. Entonces, usted, aunque no haya sido nada, no haya cometido ningún tipo de delito, ¿verdad? Por vivir ahí, ya lo juzgan con 100, 200, no sé cuántas más, personas más, muchos mareros probablemente, pero se va en la colada. Entonces, yo sí creo que
Y también se viola el derecho a la verdad. Mira, a la gente le está mintiendo, creo yo, en muchas cosas. Y mucho de esto, ya lo hemos platicado, eh, que sustenta el discurso y el sostenimiento del régimen de excepción, ¿verdad? Tiene que ver con era un discurso oficialista que está tergiversando la realidad. Bueno, Benjamín Cuellar, normalizamos este tipo de acciones a cambio de que tenemos seguridad o no tenemos pandilleros, no sé cómo llamarle, pero estamos normalizando, que esa es una palabra ya muy, aunque existe desde siempre, pero que la han tomado los jóvenes ahora, la normalización, en las redes sociales lo han hecho, pero ¿se normalizan este tipo de acciones que se está tomando? Sin Sí, consulta, sobre la voluntad de buena cantidad del pueblo, donde si vemos que es malo, pero mejor nos callamos porque no vaya a ser, normalizamos. pues mire, yo tengo la cercanía, ¿verdad? El contacto cercano con una persona, una madre de dos muchachos que fueron capturados desde abril del 2022. O sea, ya tienen más de 4 años, no, ya van a cumplir 4 años, perdón, de estar sometidos. La señora que lava, plancha, ¿verdad? Limpia casas, ya tiene más de 60 años. Le han quedado los nietos, ¿verdad? No sé si hasta bisnietos. No, nietos, eh, que tiene que mantenerlos, ¿verdad? Entonces, si yo no le toco el tema, cuando la veo, cuando me encuentro con ella y le pregunto cómo están sus hijos, ¿verdad? Si ha sabido, perdón, no cómo están, si ha sabido algo de sus hijos, ¿verdad? La señora ya, voy a ocupar la palabra que usted ocupó, el verbo que usted ocupó, ya normalizó, ¿verdad? La situación. O sea, ya no se le ve este, como estaba al principio. O sea, no porque esté de acuerdo, porque ya se resignó y todo eso. No, es que ya es parte de su cotidianeidad, ¿verdad? Él trabajar más de lo normal a su edad para conseguir los 2 paquetes mensuales para sus hijos. O sea, lastimosamente, ¿verdad? No es que se haya normalizado, ya es parte de su vida, ¿verdad? Eso. Y en el horizonte no ve, ¿verdad? Salida. O sea, no tiene esperanza de que vayan a salir, se queja cuando uno le toca el tema, entonces se queja, pero que salga de ella, ¿verdad? No, ya no. Son 4 años de estar en eso, entonces la palabra normalizar, el verbo normalizar no me gusta tanto, pero es como resignación, ¿verdad? De decir, bueno, no hay salida, estos están haciendo lo que quieren, no hay forma o sea, pierde la esperanza la gente, ¿verdad? Pierde la esperanza la gente, ¿verdad? Y un pueblo, yo siempre repito, a veces, bueno, no sé, a veces repito, no siempre, pero algo que leí de Hubert Lanciers, un cura belga que murió en Perú trabajando en las prisiones, ¿verdad?, de Fujimori, y decía que el que vive de la esperanza, ¿verdad?, muere en ayunas. O sea, hay que vivir de cosas concretas, pero yo antes lo decía, un pueblo que tiene esperanza avanza, pero un pueblo, ¿verdad?, desesperado, sin esperanza, ¿verdad?, estalla. Entonces, yo creo que se van acumulando una cantidad de cosas que, aunque esa no normalización, pero esa resignación que mencionaba, el ejemplo de esta señora, ¿verdad? Se va acumulando, se va acumulando, va creciendo y va generando
descontento, y más adelante puede generar, junto con otros factores, no solo con este, ¿verdad? Que la gente explote, que la gente estalle, que la gente, y que pueda ser como en 1932, que fue un levantamiento casi suicida, ¿verdad? O como ocurrió después, cuando se llegó hasta la guerra, ¿verdad? Entonces, francamente, estamos hablando de un país que se vende envuelto para regalo, ¿verdad? Y muy bonito y con grandes discursos, pero que adentro lo que hay es, ¿verdad? Miseria, dolor, hambre, ¿verdad? Rencor también. Entonces, El Salvador sigue siendo para mí una bomba de tiempo como lo ha sido casi siempre. Bueno, vamos a hablar sobre un amigo suyo. El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, ha hecho una salida oficial. Leía un comentario que nos ponían acá en la radio, que está defendiendo lo indefendible. Y un buen amigo, que espero que se recupere pronto, por razones obvias no mencioné su nombre, pero me decía, me recordaba, yo lo conocí a él, me dice, cuando estaba en Iejes y llegaba al centro comercial Andrómeda, ahí con los cheros y ahí pasábamos y eso. Pero ese que conocí no es el mismo de ahora, aparte que es vicepresidente, pero es completamente otra cosa. O sea, ¿qué podemos esperar de Félix Ulloa? ¿Es el que llega a limpiar o a hacer bien la plana de las cosas malas del gobierno? ¿Es un publirelacionista? ¿Qué está pasando con Félix Ulloa, Benjamín? Mire, yo no voy a hablar de su pasado, como dijo su amigo, ¿verdad? El amigo suyo, que está esperando que se recupere. Tampoco Félix Ulloa ha sido mi amigo. O sea que aclaremos esto. Bueno, personalmente, incluso profesionalmente, el trabajo de derechos humanos, podría decir varias cosas, pero mejor me lo reservo porque eso es caer en eso de, como decía, había un chero que decía así, perdón que lo diga, así, de meterse en puta vos, puta yo. Entonces, los niños son los que dicen eso, dicen siempre. Yo a un chero se lo iba. Sí. Entonces, no me voy a meter en ese tipo de discusiones. Pero yo no sé por qué la gente se está asombrando, escandalizando, sí, ¿verdad? O sea, ¿qué es de esperar? ¿Cómo? Es de esperar entonces. ¿O no nos debería de extrañar? Lo viene haciendo desde que antes de las elecciones, a estar... O sea, cuando fue proclamado compañero de fórmula, está una imagen aquella, ¿verdad? Donde salen agarrados de la mano y todo. Entonces, desde ahí usted ya ve que ese era el papel que le tocaba, que le iba a tocar jugar, y que lo ha hecho independientemente que a usted le guste o no le guste, ¿verdad? Lo ha hecho bien. O sea, ¿por qué? O sea, para lo que lo han puesto lo ha hecho bien. No es que sea bueno lo que hace. No, es diferente. Yo dije eso precisamente, que para lo que lo pusieron, que se dé de esa imagen que yo tengo y usted también tendrá grabada, que anda agarrados de la mano y levantando, la verdad, ya casi parecería, porque el otro no es que sea alto, pero es, tiene una estatura promedio, ¿verdad? Más arriba del promedio, creo yo, del normal salvadoreño. Yo siempre veía la imagen así, que lo tenía agarrado a Modric y colgado, ¿verdad? O sea, sí, con los pies en el aire, ¿verdad? Esa es la impresión que me daba. Ese es lo que para mí, la imagen que para mí describe perfectamente lo que le ha tocado hacer. Para eso lo pusieron,
por eso lo mantuvieron en la fórmula, porque si no hubiera servido no lo hubieran mantenido en la fórmula, para allá la reelección inconstitucional, ¿sí? Pero como hizo bien su papel, ahí estar, ¿verdad? Tenía días de no salir, y hacer bulla fuera del país y dar declaraciones y todo eso. No sé si habrá tenido problemas de salud o no, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Tenía días de estar guardado, Sí. pero ahora ha regresado con todo, ¿verdad? Ulloa habla en Bélgica de modelo económico de Bukele y dice que El Salvador será un país tecnológico. Además, y esto es lo interesante, Félix Ulloa responde que El Salvador sigue siendo una democracia, es un modelo de democracia. Otro chero, otro amigo, me decía que actualmente todavía hablan de democracia, me dice, pero después del 2027 ya ni eso van a hacer. O sea, todavía dicen que hay democracia en este país y sale Félix Ulloa defendiendo estas posiciones en Europa, en esta gira que ha hecho. Yo me pregunto, ¿y se traen el cuento a donde ellos van? Esta gira que está haciendo me recuerda como esos regresos de Menudo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que le decían? Reencuentro. El reencuentro. O sea, volvió a salir porque tenía rato de no salir. Pero, bueno, refirámonos al milagro económico y al modelo democrático, ¿verdad? Mire, todo eso se le derrumba con voy a poner un ejemplo, no soy experto en eso y en muchas cosas, no soy experto, pero el ejemplo del Bitcoin. Ahorita está, no sé, casi tocando fondo el Bitcoin, ¿o no? Por lo menos las noticias que he escuchado yo, le digo, yo no conozco mucho de esto, pero supuestamente se vendió que con el Bitcoin El Salvador iba a hacer el milagro, iba a lograr el milagro económico. Y por eso se metió como moneda de curso legal, que cosa que ya se echaron para atrás por la presión del Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Y antes de ser presidente, pero cuando ya venía dando los pasos, porque a mí que no me digan que Bukele es improvisado, no, todo lo que ha hecho lo tiene planeado, ha sido planeado. Entonces cuando venía dando sus pasos, acuérdese todas las declaraciones que daba. O sea, que él solo iba a estar 5 años, que él, bueno, el mismo Félix Ulloa dio declaraciones también públicas diciendo de que él era un demócrata y que no iba a permitir la reelección y que a su edad, ¿verdad?, ya en el ocaso de su vida. O sea, son frases que han quedado ahí y lastimosamente, a diferencia de antes, antes se perdían todas esas declaraciones o por lo menos se podían ocultar. Ahora ya andan circulando, ¿verdad?, en videos, por las redes sociales. Entonces, yo solo enfrentaría a estos personajes diciéndoles, vaya, pero usted dijo esto, esto y esto en tal momento, ¿verdad? Y porque ahora está diciendo todo lo contrario, ¿verdad? Van a Félix Ulloa, sobre todo, es un mago de la pajística, ¿verdad? Esas declaraciones que he leído en estos días que ha dado en Europa, ¿verdad?, realmente han sido carne para la fiera, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Lo han hecho pedazos, ¿verdad? Y por ahí estaba viendo ayer, no lo he leído, un titular que decía que en el discurso, en la entrevista que había dado, o las declaraciones que había dado, había dicho no sé cuántas mentiras, ¿verdad? Entonces, yo creo que son los roles, ¿verdad? Pero sí, el discurso oficialista se desarma fácilmente y contrastando con declaraciones que se habían dado antes, ¿verdad? De sus personajes más importantes, más visibles, pero también con la realidad. La realidad
desmiente todo eso que se está diciendo. ¿Qué hacer, verdad, frente a esto? Bueno, yo creo que ahí sí estamos instalados frente a una realidad en la cual no hay ni organización, por lo menos una organización visible. Ojalá se estén organizando en las comunidades, pero ya vimos el tema de San Francisco Angulo, ¿verdad? Cómo ya metieron las máquinas y empezaron a trabajar las máquinas, y la organización comunitaria, ¿verdad? O está sola, o es muy débil, o no sé, ¿verdad? Y en oposición partidista, mejor ni hablemos, ¿verdad? Eso es algo que hace de El Salvador un escenario en el cual el discurso oficial, ¿verdad? A partir de todo lo que hemos hablado desde el principio con el tema del régimen de excepción, hasta esto último, de las declaraciones que dan en giras, bueno, sobre todo Félix Ulloa, nos presenta un escenario en el cual, ¿verdad? Se requiere mucha creatividad, mucha imaginación, mucha pasión para plantearse la perspectiva de un proyecto de organización, de resistencia y de lucha. Usted mencionó, serían 2 intervenciones, habló de los sacerdotes. Este el viernes, en el primer Vía Crucis de la Cuaresma, el primer viernes de Cuaresma, se hizo viral dos videos, sobre todo uno del párroco Guzmán de una de las iglesias de Apopa, donde hablaba de la realidad de El Salvador. O sea, la palabra y la realidad. O sea, hay que bajar la palabra al pueblo, a la calle, a donde está la población. Y ha sido criticado por muchísimos y alabado por otros también. Pero esto me recuerda, y usted creo que sí es una persona con la que sí podemos hablar esto un poco más profundo. ¿Estamos regresando a los 70 con esto? Mire, se lo voy a decir desde una perspectiva un poco más amplia. O sea, la rueda de la historia, yo siempre he dicho esto, ¿verdad? Incluso lo dije alguna vez en Bruselas y en las memorias del evento quedó, ¿verdad? En la conclusión, ¿verdad? O sea, que el problema que tenemos es que la rueda de la historia de nuestros pueblos, ¿verdad? En América Latina, en África, en eso que han llamado el tercer mundo, gira sobre el mismo eje, ¿verdad? Pero no me voy a meter, no voy a generalizar, retiro eso en todos los pueblos del llamado tercer mundo. Voy a hablar de lo que conozco, de mi país. Y lo dije así, o sea, la rueda de la historia gira sobre un eje. Ese eje es la impunidad, ¿verdad? O sea, desde la conquista, siquiera, la invasión, ¿verdad? Todos esos hechos sangrientos, dolorosos, ¿verdad? Terribles, han quedado en la impunidad. No hay castigo para nadie. Entonces, hay momentos en que esa rueda está arriba. En 1992, 1990, hasta el 2000 probablemente, El Salvador aparecía, a pesar de que hubo un promedio, según el Consejo Nacional de Seguridad Pública de la época de Armando Calderón Sol, la presidencia de Armando Calderón Sol, que creo que ya lo hemos platicado acá, señalaba que el promedio, y era un Consejo Nacional de Seguridad Pública oficialista, ¿verdad? Que el promedio de homicidios entre 1995 y 1997, durante esos 3 años, 95, 96 y 97, fue de 7.211 por año, ¿sí? O sea, estamos hablando de casi 23.000 personas asesinadas. De eso casi nadie habla, ¿verdad? O nadie habla. Yo como que lo tengo aquí bien grabado. Entonces, ¿por qué?
eh, se había decretado la amnistía en marzo de 1993 y eso permitió que las cosas siguieran en el fondo igual. O sea, que los perpetradores de todas las atrocidades que se cometieron antes y durante la guerra, de ambos bandos, o sea, aquí que no me vengan que unos fueron más y otros menos, ¿verdad? Eso es, o sea, a la madre de un desaparecido por cualquier bando, usted le dice, no, pero aquellos hicieron más y nosotros menos. Eso no la va a consolar, ¿verdad? Entonces, ese eje de la historia ha girado sobre la impunidad y ahora está fortalecida la impunidad, ¿verdad? Todo lo que se está haciendo en la actualidad se está haciendo de manera impune, descarada. Entonces, como le decía, en 1992 al 2000, El Salvador era el ejemplo del mundo en un proceso pacificador y Naciones Unidas lo vendía y hubo quien llegó a decir de que para Naciones Unidas El Salvador era el rubí en la corona de Naciones Unidas y que no había que ensuciarlo. Eso me lo dijeron a mí, ¿verdad? Un funcionario de Naciones Unidas. Entonces, ahora El Salvador, según el discurso oficial, vuelve a ser el modelo, ¿verdad? Modelo, milagro económico, dijo usted, y modelo de democracia. Pues sí, pero tuvimos que pasar por todo eso de la guerra de las maras, ¿verdad? Toda la criminalidad, toda la sangre que ha corrido en este país después de la guerra anterior, ¿verdad? Y antes fue la guerra con Honduras y antes fue la guerra bueno, en medio fue la guerra de guerrillas y la guerra sucia. O sea, este país vive en pie de guerra, recurrentemente. Entonces, yo sí creo que hay que tener cuidado en eso. Y, no sé, el ciclo, o sea, corremos el peligro de que el ciclo se repita porque esa rueda de la historia está girando alrededor del eje de la impunidad, pero patina entre la sangre y el hambre, ¿verdad? Del pueblo salvadoreño. Entonces hay momentos en que aparece de la manera que sea, o sea, con una negociación para terminar una guerra, por ejemplo, hace 30 años, más de 30 años, o con lo que está ocurriendo ahorita, con un estado de excepción de ya lleva 4 años. O sea, entonces es un modelo ficticio, ¿verdad? Que afuera lo consumen sin mayor postura crítica, ¿verdad? Entonces no sé qué tanto efecto tendrá esas giras, ¿verdad? De publicidad para el régimen y para presentar a El Salvador como el milagro económico y el modelo democrático. Pero la realidad es otra. La realidad es esa que le planteo y que hace que la rueda de la historia de El Salvador, a pesar de que a veces esté arriba, ¿usted se acuerda? No, usted no había nacido, creo yo, cuando decían que El Salvador, ¿cómo no se ha de acordar que el varón de Centroamérica? Y la guerra, sí, pues sí, porque todas eran Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, ¿verdad? Pero el varón era El Salvador. Y ese imaginario también llevó a que la gente aplaudiera una guerra contra Honduras en 1969, que no fue por el fútbol, y usted bien lo sabe, ¿verdad? O sea, fue por la ambición, la voracidad de las clases de la oligarquía burgués terrateniente salvadoreño. O sea, la voracidad. La gente habla de la laboriosidad del pueblo salvadoreño, pero no habla de la voracidad de la oligarquía salvadoreña. Entonces, o sea, la historia se puede manejar, ¿verdad? Depende quién lo haga, ¿verdad? Y siempre este que lo hace o quien lo hace es porque tiene poder para hacerlo. Sí. Y es malo lo que menciona el sacerdote, estuviese el gobierno que estuviese, o sea, como realidad que se vive, o es una mentira lo que mencionaba el sacerdote. Mire, y perdón, me fui por el esquema general, ¿verdad? Para plantear eso, pero
para concluir eso que comenté o que compartí antes de esto último que me acaba de plantear, usted me preguntó que si estábamos regresando a la década de 1970. Correcto. O sea, por eso me fui por esto de la rueda de la historia. O sea, vamos a volver a patinar. O sea, así como van las cosas, vamos a volver a patinar en el lodo, ¿verdad? O en la sangre. En la sangre. Que me decía de que si lo que dijo el sacerdote es cierto o no. Sí. Yo no sé si es de lo mismo que hemos estado hablando ahora, ¿verdad? O sea, Sí. yo creo que lo que dijo, yo no lo escuché a él, he leído, ¿verdad? Lo que se dice que dijo, ¿verdad? Y creo que él no lo ha negado, no ha salido a decir, miren, no es cierto, yo no dije eso, al contrario, ¿verdad? Entonces, yo mido, ¿verdad? El grado de veracidad que tiene lo que él dice, comparándolo con las reacciones de le dicen ahora los troles, ¿verdad? Sí, sí. Oficialistas. O sea, miren, no habían salido a ladrar tanto como han salido con el padre con el sacerdote. Sí. ¿Mm? Es que como yo no sé qué son troles, entonces no lo confundo con esto que están ahora de moda. ¿Cómo llaman los que se Terian. creen? Terian. ¿Cómo? Terian. Ayer fue el día contra el maltrato animal, pero dijeron algo muy cierto, alguien. No incluye a los Terian. Ah, vale. Entonces, pero, o sea, en la medida de la reacción de todo el aparato oficialista de comunicación, sobre todo que se oculta en el anonimato de las redes sociales, ¿verdad? Es lo que a mí me da la medida de lo acertado, ¿verdad? Lo objetivo de lo que dijo el sacerdote ¿verdad? No sé a qué nivel llegará el grado de censura, de amenaza, ahorita podrán estar estos en redes sociales, voceros, no sé si será vocero, bueno, le voy a decir troles porque así he oído que les dicen, en verdad, a final de cuentas no sé qué quiere decir, pero como les dicen troles, les voy a repetir. Entonces, de estos troles, de esta cantidad de troles, veremos si el sacerdote se mantiene. Espero que sí, ¿verdad? Porque se necesitan palabras proféticas en este país. O sea, se necesitan. Francamente, ahí está Juan Vicente Chopin. Sí. Dice que yo le dije, bueno, y que no es Chopin. No, me dijo, si hasta Chapín me han dicho, me dijo. Está bien. No, así me dijo, ¿verdad? El pastor Mario Vega, gente, son voces. Hay en otras parroquias Y algunos esas son sacerdotes. voces opositoras o No, contrarias al gobierno, no, son de son voces. oposición. ¿Cómo los podemos catalogar? Porque les Mire, dicen, no, es que ese es opositor, no, es que vos sos guerrillero. Así como hoy nos han puesto 2 veces de que ¿va? somos guerrilleros y todo eso, pero ¿qué tipo Eso de es lo que voces son eso estas? es lo que se decía en la época de 1970, ¿sí? De la década de 1970, 80, 1980, ¿verdad? O incluso antes. Es que ese es el discurso oficialista, ¿verdad? Pero a Monseñor Romero, qué no dijeron de Monseñor Romero, Francisco? ¿Mm? ¿Verdad? Por señalar, por comentar algo. Ah, se me olvidaba también Rodolfo Cardenal, es otro que, Claro, ¿verdad? claro, claro. Que lo que dice, lo que escribe, fue mi jefe durante muchos años, ¿verdad? Sabe el respeto y la admiración que le tengo, y por eso a veces trato de no mencionarlo, pero van a decir, ah, no, porque fue, este, no, Rodolfo también es otra voz importante, como la fueron la de Monseñor Romero, la de Monseñor Rivera y Damas, ¿verdad? La de muchos sacerdotes que en la época aquella, también de gente de la iglesia bautista en Manuel, por ejemplo, allá hay muchos mártires también, o sea, en aquella época. O sea, no tenemos el registro
de lo que está pasando en las comunidades, ¿verdad? Con los sacerdotes que están iluminando de alguna manera la realidad de sus comunidades, las comunidades que están, en las que están insertados, ¿verdad? A le han hecho bulla, ¿verdad? Porque decir lo que dijo en público, ¿verdad? O sea, bueno, digo, transmitido por los medios, porque en público siempre lo dicen, en las misas, pero transmitido por los medios, ha sido realmente algo que les ha dolido, ¿verdad? Y que ojalá no trascienda más allá de la bulla que hacen estos troles, ¿verdad? Y que no se pase a la amenaza o a otras situaciones más peligrosas para la integridad del sacerdote, ¿verdad? Y que sirva para meterle miedo a la gente o a quienes quieran alzar su voz. Eso hay que tener cuidado. Bueno, Benjamín, voy a leer algunos comentarios para que tengamos la retroalimentación de la audiencia. Gracias a los que nos escriben en nuestro número de WhatsApp y solicitan también su inclusión en el grupo de difusión para que le comente, le advierta, le notifique cada contenido que tenemos para compartir con ustedes, que es bastante, considero, y vamos a tener mucho más un poco más adelante. Pero en fin, 70 90 84 15 pueden escribir aún. Buenos días. Mientras los pobres exigimos bajarle los impuestos a los alimentos y medicinas, estos puchabotones mejor le bajaron los impuestos al licor para embrutecer más al pueblo y quedar bien con los oligarcas. Ahí yo quisiera hacer algún comentario. Amén, que si le bajan, que si somos bolos y nos gusta y todo lo que quieran. Perfecto. Pero estos mismos no son los que aprobaron una ley para cero tolerancia al alcohol al volante. ¿Ya? Sí. Y vienen y hacen esto, le bajan centavos a la cantidad de grados que tiene el alcohol, inde a lo que sea, y por centavos se está muriendo. No se imaginan esos centavos, cuánto es. Eso es como cuando usted llega a cualquier comercio de comida y el combo vale $7.99 y nunca tienen el centavo vuelto. Y todos nos quedamos, está bueno. Vaya usted y déles un centavo menos, no se lo dan. Pero el punto, ¿se imaginan cuánto un centavo queda ahí suelto? ¿Cuánto se convierte esto? Pero en fin, ¿pero a qué quiero llegar? El impuesto que tiene el alcohol y los cigarrillos, de ahí se mantiene el Fosalud. Entonces, ¿quién va afectado directamente? Porque el alcohol es un vicio y no le va a pasar nada si usted lo deja de consumir. No está dentro de la canasta básica. Mis hijos no se van a morir si no llevo alcohol a la casa. Si no consumen ellos o no consumo yo. No pasa nada. La pregunta es, hoy llegó, bueno, el martes llegó, el martes lo aprobaron, sin discusión, en minutos salió eso. Y como dicen que piensa mal y acertarás, ¿quién estará entrando en este negocio? Pero esas son las realidades que se viven en nuestro país. Mira, a propósito, Francisco, Sí. Cuando se decretó cero Tolerancia al alcohol, pusieron retenes, capturaron gente, se hizo el escándalo y todo eso. El show. Pero de repente desaparecieron los retenes, desaparecieron los controles, ¿sí? Sí. Y por ahí anda el rumor. Dicen las malas lenguas y la suya que no es tan buena, lo repite. Usted ya sabe cuál. Entonces, como aplicado eso a usted también, usted ya sabe, ¿verdad? Que se supone que perdieron una gran cantidad de impuestos, ¿verdad? De ingresos vía impuestos, y que protestaron también
no sé si los restauranteros, yo soy amigo del dueño de un restaurante emblemático en este país, en esta ciudad, ¿verdad? Fuimos compañeros de colegio. Don Y él me Pedro. contaba que él, Don Pedro es sí, su amigo, ¿verdad? don Pedrito, sí, no, querido amigo. Eh, y él me contaba que realmente habían resuelto esa cuestión y que se había vuelto un restaurante más familiar, menos chupadero y todo eso. Este, cada quien iba resolviendo las cosas, pero a final de cuentas todo eso terminó en cohete soplado, ¿o no? ¿Por qué? Porque lo que sí, la versión que yo he escuchado es que le bajaron los ingresos por impuestos a las bebidas alcohólicas al gobierno, ¿verdad? Entonces, frente a esto que se acaba de aprobar, de la manera que se ha aprobado, ¿verdad? Y teniendo a la par una propuesta de una diputada, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, de bajarle los impuestos a la canasta básica, creo yo, o a algunos productos de la canasta Sí. básica. Entonces, mire, yo no sé qué tanto le durará regresando a un rato antes de lo que estábamos platicando, ese agradecimiento que yo le mencionaba, ¿verdad? Por el régimen de excepción y la desarticulación de las maras. O sea, el argumento de una oposición, ¿verdad? Y de unas ONGs que no tienen esa conexión con la gente, es decir, bueno, se está violando el Estado de Derecho. Y a mí qué me importa que se viole el Estado de Derecho si de eso, o sea, eso no me ha dado a mí ni seguridad, ¿verdad? Económica, ni seguridad personal, ni seguridad ciudadana, entonces, no me importa, a mí me importa el estado, el estómago deshecho, ¿verdad? El estómago deshecho. Y están haciendo cosas que están profundizando esa situación de la gente, ¿sí? Entonces, por eso le digo, la rueda de la historia de El Salvador irremediablemente puede volver a tocar fondo, ¿verdad? Entonces, eh, eso del alcohol, bah, usted mencionó lo de Fosalud, o sea, Fosalud va a desaparecer o no, o ya desapareció, Todavía existe. pero yo por ahí he leído que ya está por desaparecer, ¿verdad? Entonces todo eso lleva a que la gente tenga que recurrir a servicios privados, ¿verdad? Esto es una privatización de hecho de la salud. Entonces, esto del impuesto al alcohol, ¿verdad? Y a los cigarros solo se lo han quitado, le han bajado al alcohol, ¿verdad? Entonces, eh, no habría que descartar lo que es parte de una estrategia más, iba a decir sutil, pero no sé si será esa la palabra adecuada, pero que tiene que ver con que a final de cuentas cada vez más los servicios de salud se vayan a manos privadas y que sean beneficiados consorcios, ¿verdad? Que ya sabemos de dónde pueden venir. Así que no es, Es terrible, ¿no? sí, sí, Inexplicable, ¿no? Eso es como en el 2017 se aprobó la ley contra la minería metálica en El Salvador. ¿Sabe quién sí. fue uno de los que la aprobó? Bueno, Reinaldo Cardosa, ujú, actual ujú, diputado del PCN. Y en diciembre del 2024 votó para eliminar la prohibición. ujú. Entonces uno se queda, ¿cómo así? No, o sea, está bien o que haya votado a favor o que haya votado en contra. Pero primero vota a favor y después en contra. O sea, ¿cuál es el argumento? O sea, ¿cómo salva su voto? Pues yo, ese diputado, si es el que yo pienso, es el del PCN, ¿no? Sí, Chalatenango. Ujú. Ujú. O sea, si el problema es que no tiene gracia. Cantinflas tenía gracia, ¿verdad? Pero este no tiene gracia, pero cantinflea, porque es un verbo que está reconocido por la Real Academia De la lengua española. de la lengua española, ¿verdad? Este cantinflea, pero sin gracia. Entonces, y así muchos también, no solo él, ¿verdad? Si
Ojalá, así como el verbo cantinflear, ¿verdad? Ingrese al diccionario de la Academia de la Lengua Española, ingrese el chimoltrufiar también. Bueno. ¿Sí? Bueno, nos dicen, y el otro negocio es darle cárceles con tanta gente presa con los paquetes. Juan Sí. Rodríguez, David Álvarez, buenos días paisanos. Un saludo muy fraterno a Benjamín Cuellar, brillante memoria histórica, defensor de los derechos humanos del pueblo salvadoreño. Armando León, ¿y los derechos humanos de los que trabajamos, usted los defiende? Porque ustedes defienden solo delincuentes. Bah. Los hospitales sin medicinas, las escuelas están abandonadas, la agricultura criolla asfixiada, pero hay dinero para pagar al ejército de troles buscando vender el país de Alicia y las mil maravillas. Un saludo muy especial para el ser más bello de la creación, sobre todo para las valientes mujeres salvadoreñas, punta de lanza en defensa de los derechos humanos del pueblo. Mi apoyo para que siga el régimen. De lo contrario, volverán estos vagos a hacerle daño a los que trabajamos. Es que no van a salir. Inde, siga o no siga. Es que esa parte creo que nunca la entienden, por más que se les explicamos. Hoy termina el régimen de excepción. Sí, pero los presos siguen. Los que están presos van a seguir ahí. Hasta los inocentes. Que es un gran porcentaje. Van a seguir ahí. Porque el que esté el régimen o no, no significa de que la cárcel se abre. Estamos. La voluntad del pueblo salvadoreño está sometida por el terror del régimen de excepción y por el hambre. Dice, Arena y FMLN nunca más por mañosos. Váyanse a Nicaragua. En Nuevas Ideas están, le dice. La ignorancia los hace decir guerrilleros a cada rato y no saben que a toda honra un guerrillero es un luchador social. A saber en qué mundo viven ustedes. Aquí en El Salvador, en el país más cool. Sí que hay odio en las redes, pero odio tremendo, con odio jarocho. Hola amigos, Sedhu, bienvenido. Daniel Jovel, que vive en el FMLN. Nayib es pirómano. Ah, no, el pirómano del siglo. Bueno, como que él es. Carlos Velado, saludos desde San José, California. Hey, gracias. Carlos Escobar, ojo, Benjamín es el mala gente que inventó lo de la radio rara. No se nos olvida, está grabado. Vaya cosa. Ya lo tienen cuadriculado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La radio rara, usted dijo, dicen. Yo. La RR, dijo, radio rara. Ah, no, hombre. Ahora no. No, ahora no. En otra ocasión. Exacto, Benjamín. Sin vivir lo de las pandillas, gracias a los medios extranjeros, uno entiende lo bestial que han sido las pandillas. R con R de repollo. En Suecia hay pandillas, pero se informa del infierno que vive la gente en sus territorios. Ojo, proporcionalmente las maras han durado generaciones. El régimen lleva 4 años. La diferencia no es mental. ¿Por qué le damos al César lo que no es de él? Esos pandilleros ya los tenían presos. El Frente los capturaron. Los capturados por Bukele son un 75% de gente inocente. Como salvadoreño entiendo que no pueden decir las cosas con claridad, por eso necesitamos hablar sin decir las cosas con claridad. ¿Entendió? Benjamín, saludos desde San Salvador Centro. El hemisferio occidental para Bukele es el occidente del país. Yo escucho la RR por ser rara. Otro que le están volando ya. Saludos RR y a Benjamín Cuellar. Pero dije rara porque por rara. Valioso, el aporte valioso que... ¿Ah? Le cambiaron nombre al estado de sitio para que no sonara tan feo y le pusieron régimen de excepción. Una pregunta, ¿cuáles serán los efectos sociales de una constante violación de derechos humanos? A esa señora le duele hablar sobre sus hijos.
De Félix Ulloa se espera lo que esperamos de una serpiente, solo una mordida. Muy acertado el comentario que el régimen actual es estado de sitio. Régimen de excepción es un término light para engañar a la gente. Vamos a empezar a ocupar el verdadero nombre, estado de sitio, para referirnos a lo que vivimos. Gracias por esa pequeña gran aclaración. Patético escuchar a estos zurdos. Dan depresión. ¿Cuál es la pastilla para la depresión? ¿Cuál es la pastilla para la depresión? Porque le ha dado depresión. Se le iba a recomendar, pero esto me ha olvidado. Ya la vamos a googlear para saber cómo se llama. Oye. José Mejía, por lo menos sé original y no repitas lo del otro retardado de Milei. Cada vez que aparece un sacerdote defendiendo al pueblo, viene el arzobispo y lo calla, que ya salió. Ahí sí me he perdido. Tenemos el militarismo pro-yanqui de nuevo en el país. Y gracias Edhu por el super chat que nos manda. Abrazos y muchas gracias. Usted de la RR totalmente. Gracias. Amenazar al sacerdote, qué tipos más estúpidos. Comparando lo que dijo ese sacerdote con las estupideces que dice, respete a las mujeres, maestro, tranquilo. Bukele debe ser el distribuidor de ese whisky, que no es a las bebidas en general. Con gusto nos dice ahí el amigo Sedhu, que está allí con nosotros. Tío Rey, ¿cómo está? Bienvenido. Ingrid Escobar, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. $1,000,000. Dice, Bukele es un Jesucristo. Eso es blasfemar, hombre. Sumen algo a la sociedad. No son nada de todo lo que hablan. TikTok es... ¿Cómo es que le dijo Trump a El Salvador? ¿Un hoyo de qué? No me acuerdo. ¿De mierda? Pues eso es TikTok ahorita. Sí. Ahora los curas que están hablando de eso es porque muchas ONGs les daban dinero. No, madre. Córdoba, ¿cómo estás? Bienvenido. Y el que está hablando parece Sánchez Seréndez. Vaya cosa, mire cómo lo están molestando. Sí. Sería al revés. Gracias a Dios tomó la decisión de seguir en el poder y la gente lo apoya. Kira, ¿cómo está? Bienvenida desde Nápoles. Hoy tenemos espectadores europeos. O sea, que viven en Europa, no que son europeos. Porque son más criollos que nosotros. Es mentira. Félix Ulloa es falso. Estos son medios y abogados hipócritas. Vaya, mire, usted ya es abogado. Sí, ya me gradué. Llaman inocentes a alguien que ustedes no conocen. Pero es que yo recuerdo, quiero ver si no me falla la memoria, que en Costa Rica creo que fue, o en Argentina, en Costa Rica, que el mismo presidente dijo que eran inocentes, 8,000 por lo menos, en aquel momento y que ya los habían liberado. ¿Lo dijo o no lo dijo? Sí, lo vi. Vaya, sí. Entonces, es mentira mía. Si se los está diciendo su presidente. Y dijo que iban a liberar a todos los inocentes. Y lo hicieron. Es que como no se puede saber. No, ya es que además, mire, es el manejo de la información. O sea, de esos 8,000, mucha gente lo que le ha pasado es que están siendo procesados en libertad. Ajá. O sea, no es que ya hayan sido declarados inocentes. Yo no apoyo dictaduras, nos dice Sabotaje. Es que el TikTok es bien... Daniel Ayala, para la depresión denle pastillas de Neurobión. Es que por aquí le han puesto Negromión.
Benjamín, ¿alguna reacción de los comentarios? No, o sea, ya es recurrente que vean que defendemos delincuentes y todo eso. Ya, yo me he cansado de decir, bueno, que apoyar a la fiscalía en el caso Alison Renderos, porque cito ese caso porque es el más conocido, pero si apoyamos a la fiscalía para juzgar, sí, para procesar y para investigar crímenes cometidos por mareros, eso lo hicimos. Apoyamos gente que venía huyendo de las maras. Creo que el IDUCA fue el primer organismo de derechos humanos que apoyó este tipo de personas que estaban huyendo de la violencia pandilleril, ¿verdad? Y le buscábamos refugio, le sacábamos del país, familias, etcétera, etcétera. O sea, si eso es defender delincuentes, por favor, ¿verdad? Ahí me avisan. Sí, ¿no? Y además, si vamos a hablar de defender delincuentes, yo acusé a los de la Tandona por el caso de la masacre en la UCA, ¿verdad? Y así acusé al general Mauricio Ernesto Vargas, bueno, no lo acusé, o sea, apoyé a la familia que decía que él había mandado a matar a su hijo, Ramón Mauricio García Prieto. O sea, que me digan que es defender delincuentes, eso es tan... Pues sí, la gente, el problema es que también la gente no solo es manipulable porque no es pensante, ¿verdad? Y eso es un sano ejercicio, ¿verdad? Que hay que hacerlo por lo menos cada 15 días, pensar, ¿verdad? Y es gratis. Sí. Así como dejarnos me gusta, dejar un like acá a la transmisión, eso es gratis, no les estamos pidiendo más. Ya, si usted quiere mandarnos un super chat, una super calcomanía, regalos, estrellas en Facebook que nunca nos mandan, eso sería fabuloso, pero no pasa nada también si no lo hace, simplemente vamos a cerrar el programa, ¿verdad? Pero de ahí no pasa nada. Y hoy cerramos el programa y ustedes van a seguir su vida cotidiana, o sea, tampoco se van a morir. Nosotros somos los que ahí sí nos va a dar depresión y vamos a tomar pastillas juntos ahí al amigo. Bueno, Benjamín Cuellar, ¿vamos a hablar de fútbol o no? Pues, ¿de qué vamos a hablar de fútbol? De la suspensión de Iván Barton. Mire, ¿sí? Y esa será la nueva. Así va a ser bien mediático la gestión de Yamil Bukele, quizá, porque Es mal de familia. Fíjese, ya voy diciendo yo, fíjese. Yo he conocido de todas las semanas, hay suspensiones, hay castigos que lo hacen los mismos árbitros, analizan los videos. El comité de arbitraje. El comité arbitral, que hay un miembro del comité ejecutivo de la FESFUT, y ellos analizan los videos y dicen, sí, te equivocaste en eso y te cae un partido de suspensión, o esta semana no puedes pitar en primera y te mandamos a tercera, los de segundo a tercera también puede ser, y así, ¿verdad? Como que le bajan el ranking como castigo, y así van. Pero era algo bien interno, aunque lo daban a conocer. Pero no con un comunicado y suspendemos a Barton. Y me quedé, o sea, y ojo, yo no estoy defendiendo a Barton si sí o si no, en lo absoluto. Pero me pongo a pensar, eso hasta le puede afectar a él para el Mundial. Sí. Algo así. Como que lo hacen con J. O simplemente es por figurar. Pues yo creo que tenemos que acostumbrarnos, ¿verdad? No resignarnos, pero acostumbrarnos mientras dure a este tipo de ejercicio del poder, ¿verdad? Ahora en la presidencia de la Federación de Fútbol, ¿verdad? Personalista, impositivo, ¿verdad? Aquí mando yo y qué, ¿verdad? Entonces, eso va a caracterizar el mandato, perdón, el periodo en el cual esté al frente Yamil se llama, ¿verdad? Sí. Bukele, sí, en la Federación de Fútbol, ¿verdad? Porque el tomarse la Federación de Fútbol, ¿verdad? Como candidato único, pues solo me recuerda al el teniente coronel Julio Adalberto Rivera, ¿verdad? Que fue candidato único y así fue presidente también, ¿verdad?
nadie se le puso enfrente. Igual pasó ahora con la presidencia de la Federación de Fútbol, con la promesa, ¿verdad? Que yo no sé si será posible cumplir, de que con él sí va a resurgir el fútbol. Sí. No creo. No hay condiciones. El próximo mundial, que es para el que dice que, por lo menos eso es lo que entiendo yo, que ahí sí, para eso se está trabajando, para un proceso para ir al mundial del 2030. Pero en el 2030 ya van a estar Estados Unidos, México y Canadá otra vez en la pelea. Ahora van un montón de equipos al mundial. ¿Cuántos van ahora? Es la vez que es la mayor Sí, cantidad de 60 creo que van. 50, 60, sí. 60. Ajá. Entonces, pero que la promesa es para ir al otro mundial, al que viene. Y para eso, primero con 48. 48, Sí. andaba más cerca yo. Eh, el primero apoyaba con todo al Hernán Darío Gómez, Gómez. Darío Gómez, sí. Ahora creo que ya dijo que lo condicionaba por resultado. Pero, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Que todo gira alrededor de él, ¿verdad? No sé, vamos a ver cuáles son los resultados. Yo no tengo mucha, Esperanza. este, sí, de en que realmente vaya a caminar así. O sea, ya vimos varios cohetes soplados como el Bitcoin y otros. Entonces, más allá de eso, yo quiero comentar dos cosas rápidamente, ¿verdad? El peligro que corre el Mundial, tanto en México como la celebración del Mundial, tanto en México como en Estados Unidos, ¿verdad? Por el tema, yo no descartaría la posibilidad de que estos grupos, cárteles y todo eso, puedan aprovechar esa, eh, ese evento, ¿verdad? Cuando están todos los ojos del mundo encima de México para hacer algunas acciones que, censurables, obviamente, Sí. que empañen la celebración del Mundial en México y en Estados Unidos con todo lo que está pasando con Trump, ¿verdad? Ya vimos que el discurso de la nación que se echó era una sarta de mentiras, ¿verdad? El discurso el martes. Que bueno, creo que va a ser un mundial, perdón, sui generis. O sea, Sí, correcto. Creo que esa palabra es la ideal. sí, Ese sí, término. sí. Sui Y, generis. y lo otro que quiero comentar es, ¿verdad? La muerte del Jaime, el, el mudo. No sé si recuerda de él, Yo no lo vi jugar. pero sí sabe de quién estoy Sí, hablando. sí. Ujú. Yo no lo vi jugar. Él era, bueno, defensor izquierdo, ¿verdad? Pero el mudito, ahí andaba corriendo en todas las calles, descalzo corría, Sí. ¿sí? Y era dentista, pues falleció hace unos días, ¿verdad? Así que eh, a mí me lo tocó, mis hermanos jugaron con él, ¿verdad? ¿A dónde? En el Quequech, que Ajá. jugó uno de mis hermanos, el papá de Diego Cuellar, Sí. jugó con él, ¿verdad? Y en la UCA creo que también jugó. Ujú. Ok. El Mudo Herrera, Jaime el Mudo El Herrera. Mudo Herrera. Sí. Ujú, Sí, ujú. pero no. Yo no Odontólogo. alcancé. Ujú. Claro, yo soy Pero un jovencito. era muy querido. Y la última vez que lo vi yo fue en noviembre, cuando estuvimos ahí en el exfutbolista, en el desayuno, homenaje al Chamba Marión, ¿verdad? Mire, le cuento algo. Ajá. Pude conversar hace 2 fines de semana con Albert Fay. ¿Así? Tuvimos una plática bastante amena, muy, muy atento siempre él. Hablamos del mundial, de lo que venía, cómo está la selección uruguaya, la llegada de Bielsa, cómo ha... él no lo ve bien, por lo que todo lo que había hecho Tavares, de cómo está el mundial, del fútbol nacional, de lo que se está haciendo. Ve bien algunas cosas, otras las ve mal de la nueva gestión dentro
del fútbol, pero en general no le ve muchotes. Pero, y que Uruguay que no aspira a nada para el Mundial tampoco. Así que, y él me dijo, ¿sabes quiénes estuvieron aquí hace unos días? Los del Marte, me dice. Toda la generación, sí, le vi alguna fotografía. A mí no me... Parece que yo dejé de ser seguidor del Atlético Marte. Así parece, porque hoy ni la afición, ni exjugadores, ni actuales, como que soy el malo. Vaya, no, pues, lo que le diría Marte, a Gregorio Bundio. Los del Marte se refiere a los ex jugadores del Marte. Sí, ex. Aún los actuales, porque está en la alfa, la afición y todo. No, pero cuando hablaba con Albert Fight, que habían estado ahí. Sí, varias generaciones, llegando desde Ramón hasta Alfredo el Papo, Faguada. hasta el Papo, o sea, todo ese lapso, ¿no? Aunque yo creo que Ramón y el Papo llegaron a, no sé si compartieron camisa en algún momento, creo que no alcanzaron. Creo que no. No recuerdo realmente, pero sí, ahí buena plática con Albert Fay Dessen, ¿sí, no? Dessen, sí. Y era buen portero, yo no lo vi jugar. Usted sí. Era alto. Va, flaco, entre porteros ahí. Flaco, era alto, flaco, largo, ¿sí? ¿Verdad? Así de brazos. A mí, francamente, le digo, el estilo no me gustaba, ¿verdad? Pero era muy sobrio también, ¿verdad? Mire, me dice Joaquín Moreno. Para lo que uno tenía que volar, él solo le daba la mano. Sí. Me dice, aquí nos está escribiendo Joaquín Moreno, hijo, de portero. Joaquín Moreno, no sé. Padre, sí. Somos Marte por sangre, no por grupo, sí. Yo no le necesito. Dice Joaquín Moreno, hijo, saludame a Benjamín. Lo saludé en el homenaje a Chamba Mariona. Por cierto, me acordé del homenaje, gracias Joaquín, me acordé del homenaje por lo del Mudo Herrera, ¿verdad? Sí. El Mudo Herrera. Y hay una foto donde parecemos que la distribuyó, que ver, bueno, una foto que circularon por ahí, donde aparece el Mudo, Chamba Mariona, creo, el general Corado, ¿verdad? Y su servidor, no me recuerdo quién es más, entonces cuando yo llegué al desayuno, llegué un poquito tarde, entonces la mesa que me tocó fue con el general Humberto Corado, Carlos Humberto Corado. Me comentó eso. Ya le comenté, ya se lo conté. De que se sentó, o sea, que estuvieron hablando ahí. No, no, yo sé. Sí. Que, o sea, me dijo, no, nunca me imaginé que usted fuera futbolero, me dijo. Ni yo hablar con usted. No, yo le dije, yo fui y del FAI le dijo usted. Usted fue futbolero, yo fui futbolista. Sí, y campeón con el FAS. Sí. Ese nombre no lo había escuchado desde hace tiempo, el de Albert Fay. Gran onda. ¿Será verdad que al Bolío ahora le dicen Bolo desde que se perdió su último partido? No, al papá le decían Bolo, por ahora le dicen Bolío. Ni loca voy a México. Es que hay es sede, ¿verdad? Donde ha sido el desorden del narco. ¿Guadalajara? Sí, es sede. Al otro mundial con seguridad vamos a ir, pero a verlo. Ay, ojalá. Ojalá. Excelente programa, excelente entrevista. Dice, es conversación ahí. Sí. Pedro Chávez, muchas gracias. Si todos los referees que le pitan al Madrid lo suspenderían en España, se quedan sin referees. Penal para el Real Madrid. Saludos a Benjamín y Fran compartiendo. Muchas gracias, licenciada Ingrid Escobar. Nos dice Ginger desde California, apoyen otro deporte, que el fútbol de El Salvador no es bueno. Es que aunque sea malo, si nos gusta, nos gusta. Yo le soy sincero. Yo puedo ir me invitan a algún lugar, a algún pueblo, y está cerca de la cancha y tengo chance de ir a ver el partidito que se están echando ahí.
una liga burocrática, un torneo libre, yo voy a verlo. ¿Y con quién va? Con nadie, solo estoy viéndole. Yo sí, ahí... ¿Qué explicación le encuentra usted ahora que he visto? No, yo no miro fútbol ya, pero de repente he visto que están pasando los partidos de esta Copa Presidente, que por cierto, los premios que van a dar, anunciados por el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, no son sencillos. Pero bueno, he visto las canchas, el engramado de las canchas, bueno. Engravado. Engravado, sí, algunos eso iba a decir. Y, realmente, y recorriendo el país, yo veo otro tipo de canchas privadas, sí. ¿verdad? Que sí están bonitas, o sea, sí, que engramado bonito y todo eso. Entonces, realmente eso para mí es una de las fotografías de lo que es el fútbol salvadoreño. O sea, el fútbol federado de primera, porque de primera categoría, porque uno ve canchas de primera categoría, no sé, allá en el oriente del país, que realmente o sea, dan pena, por decirlo de alguna manera. Pero y ve otras canchas de la empresa privada bonitas. Sí, hay muchas muy bien cuidadas, hay muchas muy bien cuidadas. Para mí cuidadas. esa es la fotografía de lo que es el fútbol salvadoreño y lo que le están dando paja a la gente. O sea, le están dando paja diciendo que esto va a mejorar. Si es que ni infraestructura se tiene para el fútbol federal, ¿verdad? Dice Alfonso Recinos, el Bolío Gómez y el Bolío Ulloa. Respete, hombre. ¿Será que los premios de la Copa Presidente serán en Bitcoin? No han dicho. ¿Se imagina que aliaran con eso? Se enojaría la vara. Sería una gran... Ahí anda de tío Rey Ginger. El Ginger ya la habíamos saludado. La primera Copa Presidente fue en la época de Tony Saca. La última. Sí, la primera fue con Tony. Luego le cambiaron nombre y toda esa onda. ¡Ojo! Esto no es ¡ay! Se lo inventaron. Esto es viejísimo. Le han cambiado nombres, ya ha existido como Copa Presidente, y esas copas se dan prácticamente en todo el mundo. O sea, no han descubierto el agua azucarada, o el agua tibia, o el agua helada, ninguna de esas. ¿Que está malo que lo hagan? No está malo. Pero porque llegan los equipos grandes a los cantones. Pero fíjese, Francisco, que se quisieron inventar una copa propia. La Chocobito, pues. Ajá, así le dicen. Le decían, porque ya no existe, creo. No sé. Yo creo que no existe ya. Que era la Liga Nacional, así se llama. Y le hicieron una gran bulla y todo. Pues sí, cohetes soplados. Sí. O sea, así el deporte no tiene, por lo menos en el corto y mediano plazo, yo no le veo futuro mucho al fútbol salvadoreño. Dice Ginger, ya me van a bloquear aquí por andar de meque. A mí también, porque no sé de fútbol, dice Netío Rey. Aquí bloqueo a los que hablan mal de nuestro santo, de San Óscar Arnulfo Romero, de Charly García. Lo bloqueo, sí, yo sí. De Maradona, se van al bloqueo. De Chafik Handal y de mi familia. Y de mi jefe, pero como nadie sabe quiénes son, nunca hablan mal de ellos. De ahí... dele que no hay problema. O sea, yo no me voy a molestar de que usted le diga la verdad a los funcionarios, que son sus empleados, por cierto. Ahí sí no me meto. Ya les dije a las figuras que no, ahí sí no como dicen los hipotes, no la hace ahí. Bueno, ya es tarde, Benjamín. 8:52. Qué gustazo. Casi las 2 horas. Casi. Y si nos pagaran por eso, tendríamos mucho dinero. Sí. Pero aquí no pagamos ni las malas ni buenas miradas. Bueno, pero mire, usted se acuerda que una figura, el Quedan. ¿Sí? ¿Nunca le dieron un Quedan a usted? Sí, le puedo dar. Quedan pendientes y nunca pagan. Exacto, yo le puedo dar los Quedan que quiera. Aquí no tengo problema. Pues sí. Bueno, Benjamín, qué gustazo. Muchas gracias por habernos acompañado. Un abrazo.
a la Bueno, orden. lo último, Benjamín, disculpe, ¿de qué habla su columna en el diario de hoy? Se me había escapado. Ahora, ¿Sí? de lo que platicábamos antes de entrar, lo mencioné así, pero todo sangre, hambre e impunidad. ¿Cómo? De la historia de este país que se resume en 3 palabras: sangre, hambre e impunidad. Y esa está en línea también, ¿verdad? Sí, en Va. el diario El Mundo. Perdón, no hay problema. No hay problema, no hay problema. Uh-huh. Entonces pueden ir a Diario El Mundo y lo pueden encontrar en redes. Todos Si los usted no, ese ya no sale en impreso, ¿verdad? Pero lo pueden leer, la de este jueves, la de los próximos o las anteriores. Ahí están, busque a Francisco. Preguntarle por favor a Benjamín si se acuerda de Néstor Cataldo y Dalla Libera. No, ¿cómo era? Dalla Libera. ¿Cómo era que realmente? Y alguien me explicó cuál era, cómo se decía realmente el nombre. Pero sí, usted sí los vio jugar. Esos estaban en el FAB. De Cataldo, no, sí. No, porque no. yo... No, que sí se acuerda de ellos. Tuve que salir a México en noviembre de 1983 en una especie de autoexilio. Ahí un día le voy a contar la historia. Pero se recuerda. ¿Los escuchó más de alguna vez? Alguna vez de Cataldo, Sí. Alguna vez, sí. No, pero No, sí, yo me tocó la época de Manolo Álvarez, Amado Abrán, Pichoni, Casadei, o sea, de todos ellos fui compañero, ¿verdad? Y de David Cabrera, que y Macasa Recinos, bueno, suplente de Nicolás Chávez, ¿verdad? Fue un año que estuve ahí, el año que fue campeón el FAS. Mariano Dalla Libera. Uh-huh. Así. Exfutbolista y ese, director argentino. Ese no me suena. Cataldo sí me suena, lo escuché. Uh-huh. Jugaba como mediocampista ofensivo. Ahí está, exacto, este es. De enganche, y su primer equipo fue River Plate. El último fue, antes de retirarse, Newell's Old Boys. ¿Qué pasó haciendo por este país? Esa es la gran pregunta. No, pero en ese tiempo venían jugadores, bueno, vino Sósimo. Sí. No, mucho más antes, vino Sósimo. Comenzó en el Club Atlético Linqueño de Argentina en el 83. Del 83 al 85 pasó por River Plate. Unión de Santa Fe en el 85. En el 86 por FAS del Salvador. Regresó a Argentina y jugó en Temperley. Regresó a River Plate. Jugó en Estudiantes de La Plata. 89-90 fue a México a jugar al Atlas. En el 90 jugó en Independiente de Santa Fe. Regresó a México a jugar en el Puebla. Y de ahí Platense, Huracán, Racing, Platense, Newell's Old Boys. Yo siempre he opinado algo. Puede ser muy bueno, pero si ha jugado en tantísimo equipo, ¿por qué no? O sea, yo por lo menos si me llega un jugador bueno, yo sí estaba en la dirigencia deportiva en Atlético, trato de que se quede, ¿verdad? Pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 equipos. Yo no sé si eso es... No duraba mucho. No duraba. Y fue entrenador de Platense en Argentina. Bueno, y aquí, si estuvo en el FAS famoso de la Libera, dice. De Rodrigo Bou, ¿se recuerda también? Gracias, muchachos. Sí. Bueno, Billy Bou era el defensa derecho el año que yo jugué en el FAS. Uh-huh. Sí. Y la alineación era Nicolás Chávez, Billy Bou, Pedro Silva, Alcides Pichoni y Macasa Recinos. Pero ese Pichoni, hablan muy bien de él. Sí, y además era un caballero, ¿verdad? Lo mató el hijo hace como 2 años, ahí en Buenos Aires. Amado Abraham, Manolo Álvarez, el Conejo Valdés, Tajaní Cherazo, Cortés Sandoval, Roberto Casadei, David Cabrera, o sea, Chalo Enríquez, estoy diciendo más o menos. No le mandé la foto. El ingeniero Chalo Enríquez. Gonzalo Enríquez. No le mandé la foto donde aparece el agradecimiento de la directiva del FAS
a los jugadores Sí, por el campeonato. Se la sí, mandé. sí, la tengo. Ahí, Ahí ahí está apenas el veo su estado. nombre, pero ahí aparece. Sí, pues sí. El último, no, pero no era por orden de importancia, porque el último es Juan Maldonado, uruguayo, Sí, sí, que sí. era, le decían el obús, o sea, y era Pero su eh, familia es futbolera, ¿va? la mía, Sí. mis hermanos, sí, ¿Futbolistas o futbolera? Las dos, ¿va? futbolistas, Ah, vaya. futbolero el coronel Corado. Mire, pero esa frase usted la voy a robar. Yo no, mire cuánto tiempo he perdido sin El- colocar a la gente en el lugar que le corresponde. Ustedes no, no, yo he sido futbolero, yo futbolista. Yo llegué hasta la reserva del Marte. no, Ahí salí, entrada por salida, al igual que estos que juegan un año en un equipo. No, era otro mundo, nada, no, no podía. sí, no, pero bueno, los hermanos de Diego y Diego Cuellar, ¿verdad? También fueron, bueno, futbolistas, hoy vivo en Suiza todos. Diego Sí, fue portero del Marte, ¿se acuerdan? claro, y Ujú, mundialista aparte. sub-17. Sí. Ujú, no, No, creo no que no fueron al fueron al mundial mundial. ellos, no, no, no. No fueron. Y de ahí mis otros hermanos, el mayor jugó en la UCA, fue capitán de la UCA, subió a primera división en 1970. eh, el otro jugó en el Quequeche, que es el papá de Diego, en el Quequeche, que en la UCA también. Sí, fueron, por lo menos de los 6, 4 fuimos futbolistas. Los otros fueron futboleros. Ok. Me están Ujú. preguntando por un Herendain del Marte, no me acuerdo. En un Y usted es entreno, la memoria viva. Usted es la memoria viva del Marte, no friegue. sí, no me acuerdo. O quizá, ha de ser otro, no ha de ser ese el apellido. En la UCA Ujú. metió como 7 goles. Era bárbaro en un entreno. A mí me recomendaron un cipote para cuando el Marte estaba en segunda. Ujú. Y me dieron paja. Sí, hombre, llevémoslo, le dije, para ver qué onda. Era el Tuco Alfaro, el Ah, entrenador del Marte. ah. ¿Y ese dónde lo sacaste? Pues, no, hombre, solo pruébelo. Le dije, y si no queda, no queda, o Ujú. sea, no pasa nada. Y no lo hace. Ujú. Sí, es su problema, no es el mío. En el entreno ese cipote, porque era un cipote. Ujú. Metió 2 goles impresionantes, tocaba la pelota y aquí y allá. Se queda, me dijo, ya ve, le dije yo, ya fregando con el Ujú. Tuco. Y no le salió el carnet para el primer partido. Ah. Y fue culpa mía, para más fregar. Mm. Mírame, perdimos ese partido. Vos tenés la culpa, no está este cipote. No, pero para el próximo meto las manos Ya. al fuego para que va a jugar. En el segundo partido ya lo tenía con carnet. Y no lo metió. Ey, ¿qué pasa? ¿Y por qué no lo va a meter? No, hombre, tranquilo, mío. Vamos a ver cómo va el partido. Cuando faltaban como 30 minutos, ya, o sea, como en el minuto, entre el 15 y el 20 del segundo tiempo. Da calentarle, digo. Fue el bicho. Desde que lo vi calentar, le vi una actitud de pánico. No. El cipote. Y estábamos jugando, creo que estábamos en Santa Rosa, Huachipilín. ¿Nunca ha ido a esa cancha usted? No. Bueno, Santa Rosa, Huachipilín, pasa el río. Y la cancha está a la par del río. Solo un muro separa. Yo me ponía. Y cayó una tormenta ese día. Y si el río se sale Se ve por- lejos. Bueno, qué miedo, pero bonito lugar. ¿A qué quiero llegar? Entró al partido. O sea, y habíamos 200 gentes en esa cancha, a lo mucho. Y los pocos que había se reían del pobre. Mm. Bueno, el miedo escénico, esto y la charla, ¿verdad? Llevamos ahí al licenciado Miguel Anaya, que en paz descanse, para que hablara con él. Habló con él. Listo, el segundo partido. Mirá, le dijo, teníamos suspendidos al juvenil que juega. O sea, los dos tienen que jugar dos. Que entre, porque él era juvenil. Nada tampoco. Tercer partido, nada. Mira, tal por cual, me dice. Nos dio paja en el entreno. Pero en los entrenos era brillante
muchacho. Uh-huh. Y ya, no, de ahí termina la historia. Pero no termina. Tuvimos los problemas, nos pasamos a la alfa. Ahí tuvimos que liberar a todos los jugadores porque no se van a ir a la alfa con nosotros. Y de repente, cuando yo trabajaba en el Estadio Cuscatlán, que fui la voz del Estadio Cuscatlán 9 años, me iban a tocar la cabina. Y era el cipote. Hola, ay, ¿cómo está? Le digo, pues sí, porque él lo tenía. ¿Y qué andas haciendo? La lógica pregunta. ¿Y qué más va a andar haciendo? Viendo el partido en el estadio. Y me dice, ¿que sos de la Alianza? Le digo. No, me dijo, aquí estoy jugando. ¿Qué? Le digo. Sí, me dijo. ¿De verdad? Sí, me dijo, todavía tengo edad para la reserva, me dijo. Pero no he jugado ningún partido de la reserva. O sea, me han visto en los entrenos y tengo capacidad para tener el primer equipo. Y le digo, pero no les vayas a salir con la misma chava. Me reservo el nombre. Y creo que ya no está ahí. Pero jugaba bien. Ya tenía miedo escénico, pero ya es diferente que ustedes estén en el Cuscatlán ante unas 3,000 personas. Ya es otra onda. ¿Va? Y ahí le exigen los jugadores. Pero me daba risa y le comentaba a él. Y yo, ¿te acordás que todas las vivencias? Le conté el detrás de cámaras de todo lo que había pasado con este buen cipote ahí, y que los padres lo apoyan y andan detrás, porque eso es admirable, cómo los padres apoyan a estos jóvenes para que uno no se metan en problemas y que puedan realizar el sueño de ser futbolista. ¿Qué les parece un programa solo de fútbol? Pisto no tenemos. Así andaban mis papás, pero me metí en problemas. Pero en un problema que, mire, la historia lo ha colocado en el lado correcto. ¿Cómo es? Usted está en el lado correcto de la historia. Bueno, nos han dicho. Ojalá. Perfecto. Hoy sí, Benjamín, no le quito más el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado y a todos ahí por el aguante en las redes sociales, que ahí siguen hablando de fútbol. Ya ves cómo cambia la mara, ¿va? Ahí sí. Están hablando de fútbol la mayoría. Ya me perdonan todo lo que dije antes. Ah, sí, ya no lo están puteando. Ya eso es bastante. Ya no es guerrillero. No, ni defensor de delincuentes. No, ya no. Ya no se parece a Sánchez Serén. Pues sí. Ahí sí me jodieron. Muchas gracias, Benjamín. Buen día. Un gusto, cuídese. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Soy Francisco Gómez. Los invito a que mañana estén con nosotros a partir de las 7 con Franklin Martínez y Roberto Dubón. Dicen que van a venir. No sé, vamos a ver. Pero a última hora, que es muy lejos. ¿Quién los manda a vivir en cantones lejos? Hoy tenemos el hermanamiento de los medios a las 7:30 de la noche, donde, según el Barcito FM, los canales de Ingrid Escobar y el Socorro Jurídico Humanitario, Voces Rebeldes de Mario Rogel, Hola, soy Dubón y la RR, para Pensamiento Crítico. Ahí nos unimos y platicamos durante 2 horas y media con toda nuestra gran audiencia. Y vamos a regalar libros. Ya los tengo, por cierto, para regalar libros en el programa. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Continúen con radio larr.com. Siempre tu radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional.